Hola jóvenes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende a qué hora vayan a ver este video. Estoy haciendo este video para continuar con lo que son las leyes de los gases. Vamos a estudiar lo que es la tercera ley, que es la ley de Charles. Y bueno, sin más ni más, continuamos. Esto corresponde para la actividad 3.6. La ley de Charles dice que a una presión constante y para una masa dada de un gas, el volumen del gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura absoluta. Y su expresión matemática es volumen sobre temperatura es igual a la constante. Por tanto, volumen 1 entre temperatura 1 va a ser igual a volumen 2 entre temperatura 2. Al igual que las otras dos leyes que ya habíamos visto, esta primera frase a veces parece un poco confusa cuando no nos han dado un contexto a qué se refiere. Pero bueno, vamos a explicar. En primer lugar, nos dice que a una presión constante, por lo tanto, la presión en este caso no va a cambiar. La masa también va a ser constante, por lo tanto, tampoco va a cambiar la masa. Lo que sí va a cambiar va a ser el volumen y la temperatura. ¿Ok? Ahora, la frase también nos dice que es directamente proporcional. Por lo tanto, esto quiere decir que si aumenta el volumen, también va a aumentar la temperatura. O si aumenta la temperatura, aumenta el volumen. Y si disminuye el volumen, va a disminuir la temperatura. ¿Ok? A eso se refiere cuando dice que es directamente proporcional. Un ejemplo para la ley de Charles. Muy sencillo. Imaginemos una bolsa cerrada herméticamente que contenga cierta cantidad de gas. Imaginemos que tiene 3 litros a una temperatura de 300. O bueno, en este caso no vamos a hablar todavía de unidades, simplemente contiene un volumen de 3 a una temperatura de 300. Si nosotros le quitamos calor a esa bolsa, entonces va a bajar su temperatura. Imaginemos que alcanza ahora una temperatura de 250. Por lo tanto, el volumen, al disminuir la temperatura, va a bajar el volumen. Y cuando la temperatura sea de 250, el volumen va a ser de 2.5. Si nosotros seguimos enfriando el gas que está dentro de esa bolsa, entonces, cuando alcance una temperatura de 220, el volumen va a ser de 2.2. Y si seguimos enfriando, imaginemos que alcanzamos una temperatura de 190, el volumen sería de 1.9. ¿Ok? En estos casos no estamos manejando una unidad, simplemente estamos ejemplificando de qué pasaría con la relación entre volumen y temperatura. Pero para resolver ejercicios de este tipo de problemas sí necesitamos unas unidades. ¿Cuáles serían? Bueno, para volumen nuevamente podemos ocupar mililitros, centímetros cúbicos, litros, decímetros cúbicos, metros cúbicos, etc. Podemos ocupar cualquier unidad de volumen, incluso de otros sistemas, por ejemplo del sistema inglés podemos ocupar onzas, galones, etc. La única condición nuevamente es que si vamos a ocupar volumen 1 una unidad, en volumen 2 debe ser la misma unidad. Por ejemplo, si vamos a ocupar metros cúbicos en volumen 1, en volumen 2 debe ser metros cúbicos. ¿Ok? O si queremos ocupar litros aquí, hay que ocupar litros acá. ¿Ok? Ahora, la temperatura. La temperatura nuevamente necesitamos ocupar solamente y forzosamente Kelvin. No podemos ocupar Celsius, no podemos ocupar Fahrenheit, solo Kelvin. ¿Ok? Y con esas reglas vamos a ver que es muy sencillo resolver este tipo de problemas. Quiero que vean este video que preparé para ustedes, jóvenes. Ojalá les ayude a entender cuál es la ley de Charles. Hola jóvenes, sean bienvenidos.
Tomé una bolsa de las que sirven para guardar comida, la llené de aire y la cerré. Después la puse en el congelador y lo que voy a hacer en este momento es sacarla del congelador y ponerla en agua caliente. La ley de Charles dice que cuando un sistema, en este caso la bolsa, contiene un gas a una presión constante, va a haber una relación directamente proporcional entre la temperatura a la cual está el gas y el volumen. ¿Ok? Por lo tanto, como es directamente proporcional, al haber disminuido la temperatura, tuvo que haber bajado el volumen. Cuando menos la temperatura está caliente, vamos a ver. Sacar la bolsa, podemos ver el estado para que se caliente, perdón, el gas y podemos ver cómo se está inflando. En realidad, el gas que está dentro de la bolsa sigue siendo el mismo. No he abierto la bolsa, no le he entrado aire. Lo único que está pasando es que está expandiéndose el gas en el interior de la bolsa. Voy a sacar la bolsa y ahora podemos ver cómo está mucho más llena. Y con esto podemos explicar la ley de Charles. ¿Ok? Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego. El audio estaba muy bajito, pero bueno, espero que hayan logrado escucharlo, que hayan logrado entenderlo. Ahora, la ley de Charles, su fórmula dice que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Es decir, esta sería la fórmula para la ley de Charles. Y nuevamente debemos hacer los 4 despejes. Si sustituyéramos cada uno de estos números por números, nosotros podríamos ocupar estos. 4 entre 2 es lo mismo que 6 entre 3. 4 entre 2 es 2 y eso es igual a 6 entre 3, que también es 2. ¿Ok? Empecemos despejando volumen 1. Como temperatura 1 está dividiendo, pasaría multiplicando. Por lo tanto, el 2 pasa multiplicando, 6 por 2, 12. Entre 3 nos da 4. Por lo tanto, volumen 2 por temperatura 1 sobre temperatura 2 sería igual al volumen 1. ¿Ok? Una vez que ya tenemos esto, lo único que haríamos sería invertir temperatura 2 por volumen 1. Es decir, el 2 lo pasamos multiplicando y el 3 y el 4 lo sustituimos y nos quedaría 6 por 2, 12, entre 4, 3. Y entonces ya tendríamos temperatura 2 despejada. Y nos quedaría temperatura 2 va a ser igual a volumen 2 por temperatura 1 sobre volumen 1. ¿Ok? Regresamos a nuestra fórmula original y ahora vamos a despejar volumen 2. Temperatura 2 está dividiendo, pasa multiplicando y nos quedaría que volumen 2 va a ser igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Sustituimos temperatura 1 por volumen 2 y nos quedaría que temperatura 1 va a ser igual a volumen 1 por temperatura 2 sobre volumen 2. ¿Ok? Y ya tenemos nuestros 4 despejes que son los que vamos a ocupar para resolver los problemas. El primer problema dice: una bolsa cerrada herméticamente contiene 3.876 litros de un gas a 19.12 grados centígrados. Si se calienta el aire del interior de la bolsa hasta alcanzar los 83.45 grados Celsius, ¿cuál será el volumen del gas en litros contenido en la bolsa, considerando que la presión no cambia? Ok, veamos. Para empezar necesitamos dos datos: volúmenes y temperaturas. Dice, una bolsa cerrada herméticamente contiene
3.876 litros, sería nuestro volumen 1, de un gas a 19.12 grados Celsius, sería nuestra temperatura 1. Si se calienta el aire del interior de la bolsa hasta alcanzar los 83.45 grados Celsius, sería nuestra temperatura 2. ¿Cuál será el volumen del gas en litros contenida en la bolsa considerando que la presión no cambia? Bueno, vemos nuestras fórmulas, vemos que necesitamos volumen 2, aquí está nuestra fórmula, es la que vamos a tomar, y ahora sí sustituimos datos. Volumen 1, 3.876 litros, temperatura 2. Hay un problema, lo tenemos en Celsius. Y recuerden, para este tipo de problemas solo podemos usar la escala Kelvin. Por lo tanto, usamos nuestro esquema para hacer conversiones. Vemos que para convertir de Celsius a Kelvin solo se deben sumar 273.15 y se hacen las conversiones. Entonces, hacemos las conversiones de 19.12 más 273.15 y nos da 292.27 Kelvin. Aprovechamos y de una vez convertimos 83.45 grados Celsius, le sumamos 243.15 y nos va a dar 356.6 Kelvin. Es nuestra temperatura 1 y nuestra temperatura 2. Ahora sí, volumen 1, 3.876 litros, multiplicados por temperatura 2, que serían 356.6 Kelvin, y todo eso dividido entre 292.27 Kelvin. Y todo eso nos da 4.7291 litros. ¿En qué unidad nos pide el resultado? En litros. Entonces ya tenemos solucionado nuestro primer problema. Muy sencillo, ¿verdad? Pasamos al problema número 2, que dice: el gas contenido en una bolsa cerrada herméticamente es de 3.134 litros. Ese sería nuestro volumen 1. Y este se encuentra a 216.8 grados Fahrenheit. Si se desea que el volumen contenido en la bolsa sea exactamente de 3 litros, ¿cuál deberá ser la temperatura en grados Celsius? Ok, necesitamos calcular temperatura 2. Esta es la fórmula para temperatura 2. Aquí la tenemos. Y vamos a pasar los datos. Pero hay un problema. Nuevamente, la escala Fahrenheit. Recuerden, nosotros solo podemos ocupar escala Kelvin. Hacemos la conversión. A los Fahrenheit le sumamos 459.67, a lo que nos dé lo dividimos entre 1.8 y ya tenemos los Kelvin. Aquí están. Ahora, volumen 2 serían 3 litros, multiplicado por temperatura 1, 374.15 Kelvin, y todo eso dividido entre 3.134 litros. Hacemos nuestra operación y nos da 358.15. Como aquí ocupamos Kelvin, el resultado nos va a dar en Kelvin. Y ahora sí, ¿ya tenemos nuestro resultado? No, porque la pregunta nos dice claramente que lo quiere en grados Celsius. Por lo tanto, para convertir de Kelvin a Celsius, solo se le restan 273.15, hacemos la resta y nos va a dar 85.0025 grados Celsius. ¿Ok? Y ahora sí, este es nuestro resultado. Si se dan cuenta, son ejercicios muy sencillos, al igual que en la ley de Boyle y al igual que en la ley de Gay-Lussac. Pregunta número 3. Una bolsa cerrada herméticamente contiene 6.876 litros. Sería el volumen 1. De un gas a 89.12 grados Celsius, temperatura 1. Si se enfría el aire del interior de la bolsa hasta alcanzar menos 3.45 grados Celsius,
sería temperatura 2, ¿cuál será el volumen en litros de gas contenido en la bolsa? Considerando que la presión no cambia. Por lo tanto, lo que vamos a calcular es volumen 2. En este caso no he pasado los datos porque ya no lo voy a resolver. Ya resolví 2, jóvenes, ya les toca hacerlos a ustedes, ¿ok? Solo tienen que recordar los grados Celsius, los tienen que pasar a kelvins. Pueden ocupar esta fórmula. El resultado ya les va a dar en litros, lo está pidiendo en litros y eso sería todo. Pregunta número 4. El gas contenido en una bolsa cerrada herméticamente es de volumen 1. Este se encuentra a temperatura 1. Si se desea que el volumen contenido en la bolsa sea exactamente de volumen 2, ¿cuál deberá ser la temperatura del gas en grados Celsius? Los Fahrenheit los convierten a Kelvin. Como lo que queremos encontrar es temperatura 2, ocupan esta fórmula. La temperatura les va a dar en Kelvin, la pasan a Celsius y ya acabaron. Si se dan cuenta, son muy sencillos los problemas, ¿ok? Ahora, jóvenes, con la ley de Charles, yo tengo un método para que no se me olvide y es el siguiente. Como uno de los ejemplos que puede ejemplificar la ley de Charles son las bolsas llenas de aire, siempre me imagino una bolsa de botanitas de Charlie. Entonces, eso lo relaciono obviamente en mi mente y así es como siempre recuerdo la ley de Charles. Porque la presión en el interior de una bolsa y en el exterior, la presión es igual. Lo que puede cambiar es el volumen del gas que contiene la bolsa y la temperatura del mismo. ¿Ok? Por lo tanto, como está cerrada la bolsa, la masa es la misma. La presión, como es la misma, tampoco va a cambiar. Por lo tanto, la ley dice que a una presión constante para una masa dada de un gas, el volumen de un gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura absoluta. Y su expresión matemática es volumen entre temperatura va a ser igual a la constante. Por lo tanto, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Espero que haya quedado claro este tema, jóvenes. Espero que puedan resolver sus ejercicios. Espero que me los manden por Classroom y saben que cualquier duda la atiendo por WhatsApp. Hasta luego, jóvenes. Que estén bien.